Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 11 de julio, como siempre. Sabe que usted es un placer que nos puede estar acompañando para poder abordar, para poder analizar, para poder ver esos temas que están aconteciendo en nuestra nación. Como usted sabe, la semana pasada apareció o se publicó la encuesta de la UCA y hay todavía muchos elementos que analizar, hay que todavía tener ciertos criterios para saber qué es lo que sí se puede rescatar, qué es lo que no, en qué puede estar acertando. Como por ejemplo, la gente que tanta aceptación tuvo de los primeros 5 años de la administración del presidente Bukele. Además, en cuanto a logros, la gente sigue sosteniendo que el régimen de excepción fue un total éxito, o es que hay alguna especie de variación por ahí. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del analista político Luis Enrique Contreras. ¿Qué tal, Luis? Encantado. Gusto, Fernando, buenas noches. Audiencia, que ya teníamos algunos días de no platicar. Sí, es cierto. Sí. Bueno, pero qué bueno que ya nos puede estar acompañando precisamente para tocar ese primer punto de la encuesta de la UCA. ¿Cuáles son algunos de los primeros puntos que nos comienza a revelar? Es más, comencemos con ¿qué tan satisfecha estuvo la gente de la administración 2019-2024? Mira, es interesante porque siempre tú sabes que partimos de un análisis basándonos en las encuestas. Sí. Y las últimas, la UCA se ha mantenido constantemente siempre haciendo esas mediciones, a diferencia de la prensa gráfica, si te das cuenta, han sido menos de un tiempo para acá. Y en todo aspecto siempre han favorecido a las políticas gubernamentales. Por ejemplo, en la última encuesta de UCA vemos que en la pregunta de si la delincuencia en el país ha disminuido o aumentado, el 96.8% dice que ha disminuido y solamente el 1% que ha aumentado. Es decir, aquí podemos ver cómo se materializa ese discurso que vivimos en un país seguro, que se han recuperado los territorios, que los pandilleros están siendo procesados, están en el SECOT. Me explico, es decir, sí, no solamente se queda en un discurso mediático, sino que realmente lo vives. No es un discurso vacío. Exacto, en el día a día. Esa es la diferencia con gobiernos anteriores. Yo creo que lo he planteado siempre en este y en otros programas, que en su momento, cuando se aprobó la ley antipandillas, ¿te recuerdas? En gobiernos de Francisco Flores, de Saca, como no había una ejecución realmente de captura, de judicialización, de condena, los pandilleros quedaban en libertad en cuestión de días y volvían a delinquir, su operatividad criminal se fortalecía, aumentaba, volvían a extorsionar, sí, y por eso el discurso se caía. Por eso mediáticamente solo fue cuestión de unos meses la alta aprobación de Saca en aquel momento, pero porque en el día a día siempre se iban asesinando, extorsionando, amedrentando, y ahora vemos una realidad totalmente diferente. Y yo creo que a veces no es necesario ni que lo veas en las noticias o que lo diga algún político. Yo lo he podido, no sé si cuando tú sales fin de semana, es decir, ves nuevos negocios en lugares que tal vez tenías un mes de no ir y ves nuevos negocios. Es decir, esa dinamización económica, y estamos hablando de negocios pequeños, medianos, es decir, los que directamente sufrían el flagelo de la extorsión específicamente. Por ejemplo, hay otro dato interesante de esta encuesta donde hacen la pregunta: ¿qué tanto cree que el régimen de excepción ha ayudado a controlar la delincuencia en el país? El 85.1% dice que mucho y solamente el 1.1% dice que nada. Aquí viene a reforzar la primera pregunta que hace la UCA, es decir, ¿cómo el régimen vino a darle esa celeridad al plan control territorial? Primero, en las capturas y desarticulación masiva de las estructuras criminales pandilleriles. Claro. Y también sabemos los tiempos de los plazos para poder judicializarlos, que están en detención preventiva, etc. Y otro dato interesante con el cual cierra el quinquenio Bukele es que 97 de cada 100 salvadoreños consideran que disminuyó la delincuencia en los 5 años. 97 de 100. Y si nos vamos a gobiernos anteriores, los últimos 10 quinquenios, tenemos 11 de cada 100 salvadoreños, Sánchez Serén, y 11 de cada 100, Francisco Flores, es decir, una diferencia abismal. Y con Tony Saca, imagínate, 18 de cada 100.
decían que había disminuido la violencia. Y quizás el más alto después de Bukele fue Francisco Flores, de 47 de cada 100. Es decir, ningún presidente anterior a Bukele ha logrado la disminución de la violencia homicida, el nivel de aceptación y el reconocimiento de la población de que la seguridad ha mejorado en El Salvador. Y creo que a ese punto se puede agregar, digamos, en cierta forma, algunas críticas que al principio se dieron en el contexto internacional, donde se veía lo que estaba sucediendo en El Salvador y las voces eran sumamente fuertes al principio, sí, pero poco a poco entiendo que se fueron alineando o fueron viendo lo que en verdad estaba sucediendo. Es que bien interesante, porque cuando nos remitimos a muchas ONG que supuestamente son de derechos humanos, querían tener una injerencia directa en la política criminal de El Salvador. Sin embargo, el presidente actual de El Salvador no lo permitió y por el contrario comenzó con esa política fuerte, con esas nuevas tipificaciones al marco legal, al derecho penal, procesal penal, que aprobaron los diputados en su momento, que también han venido a darle esa sostenibilidad al plan control territorial. Es decir, ha sido una reconstrucción básicamente de muchas cosas a nivel también institucional, en el caso de la creación del Gabinete de Seguridad Ampliado, no trabajar de forma aislada. Es decir, ha sido una serie de elementos que han permitido esa eficiencia y ese éxito en desarticular a las pandillas. Y no solamente las pandillas, si te das cuenta, recientemente hubo otra sonada de incautación de drogas en Alta Mar. Y han habido varias, han habido prácticamente unas que han roto récord, tengo entendido yo, en las incautaciones de la Fuerza Naval, cuando en su momento se criticaba las compras de equipos para la Fuerza Naval. ¿Te recuerdas allá por el 2020, la asamblea anterior? Que porque era necesario. Exacto, diciendo, vamos a este análisis, esto le beneficia mucho a Estados Unidos. Es más, el embajador estadounidense ha salido en redes sociales a felicitar al gobierno por esas incautaciones, porque sabemos que el combate contra las drogas, Estados Unidos, es una de sus prioridades. Y si estás viendo que El Salvador, a nivel de Centroamérica, del Triángulo Norte, específicamente de Honduras, Guatemala, El Salvador, es el único país que ha logrado desarticular a las pandillas, es el único país que está haciendo incautamientos grandes de droga que están yendo al país del norte a afectar a muchos estadounidenses. Obviamente, por eso se tiene el respaldo real también del gobierno estadounidense. Eso es lo interesante, porque al final ves una diferencia con el gobierno de Nicaragua, por ejemplo, que ahí realmente vemos una dictadura real y como también la Unión Europea, muchos países ya le están retirando la ayuda, el mismo Estados Unidos. Aquí vemos que no, realmente aquí han habido elecciones, es decir, no se han ocupado las armas, vemos elementos distintos y al final vemos los datos, los números y se tiene la mayoría de la población salvadoreña. Ahora, también quiero comparar esta encuesta con lo que ha sido la reciente encuesta de la Gaviria también. Sí. Hay una pregunta en específico donde especifica a qué le tiene temor la población. Sí. Claro, hay diferentes circunstancias, diferentes elementos, diferentes cosas a los que la gente le tiene temor. Pero mucho se dijo desde la oposición que uno de los temores más grandes de la población eran los militares, eran estos cuerpos de seguridad. Pero la encuesta realmente refleja que es apenas 1.8% que le tiene temor a los militares y no como desde años anteriores que se había dicho que era un terror hacia la fuerza. Y que recuérdate que en los años 80, 70, 80, cuando la guerra fratricida afectó a El Salvador, era una coyuntura ideológica política distinta. Eran cuerpos represivos, era impedir que el comunismo viniera a El Salvador, me explico, y obviamente en aquel momento se dieron abusos. Sin embargo, recordemos que no son las mismas personas, no son los mismos mandos los que están ahora, es una coyuntura política distinta. Al final no es un gobierno militarizado como en aquella época que eran hasta generales los presidentes, coroneles, etcétera. Y al final también los que se han quedado con ese discurso tratando de satanizar a la Fuerza Armada ha sido en su momento los que siempre lo hicieron, el FMLN, partido de izquierda. Y en este caso se le ha sumado el partido Arena también porque sabemos de que era la oposición. Pero qué curioso que estos mismos partidos, tanto como Arena y el FMLN, hicieron uso de la Fuerza Armada también para combatir a las pandillas. Pero por el contrario, a comparación de este gobierno, ellos fracasaron. Y mira que lamentable. Al final tenemos al señor Munguía Payés también judicializado por corrupción. Es decir, se metieron no solamente en un abuso contra la población, sino que también contra fondos del Estado. Es decir, bueno, fondos de la gente. Pero lo que quiero llegar con este análisis es de que vemos una diferencia enorme. Actualmente el Gabinete de Seguridad Ampliado ha logrado una buena conjunción operativa con la Policía Nacional Civil, a diferencia del pasado. Un buen equipamiento, yo creo, un trato hacia la población. Bueno, yo he visto videos donde las personas hasta se toman fotos con los soldados, es decir, antes no veías eso, y por el contrario buscaban huir
de la gente castrense, pues al final incluso la Fuerza Armada es de las instituciones mejor evaluadas, al igual que el Ministerio de Seguridad. Es decir, aquí podemos ver cómo se tiene coherencia la encuesta con las evaluaciones de los ministerios. La Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia son las instituciones mejor evaluadas del país, porque son los que han estado al frente del combate al crimen. Es decir, en comparativa con años anteriores, que aquí la evaluación era bastante precaria. No, indudablemente, con Mauricio Funes, específicamente Sánchez Serén, que ocuparon a la Fuerza Armada, que te ponían tanquetas en El Salvador del Mundo, tanquetas aquí en Santa Elena, que era algo... No sirvieron absolutamente para nada. Es que era risible, era más una cuestión mediática, no tenían un plan, me explico. Al final estaban también denigrando a la misma Fuerza Armada, bajándole la admiración que algunas personas podrían tenerle, decir, es nuestro último recurso. Porque al final, fíjate qué interesante, que las fuerzas militares son las que ayudan mucho, no solo en el combate al crimen, en desastres naturales. Recientemente, lamentablemente, hemos tenido un temporal de una semana, te recuerdas, donde hubo como 12, 13 fallecidos a nivel nacional, desbordamientos de ríos. Vimos a la Fuerza Armada muy activa con la policía y protección civil, haciendo evacuaciones, ayudando a las personas. Es decir, no solamente ha servido para el combate al crimen. A lo que quiero llegar con esto, fíjate que recientemente, bueno, el mes pasado, en mayo, estuve en Costa Rica en un foro de seguridad, y los mismos costarricenses están preocupados porque ellos incrementaron muchísimo el crimen en el 2023. Para ponerte un ejemplo, datos interesantes, Honduras es el país centroamericano más violento actualmente, que cerró el 2023. 31 asesinatos cada 100.000 habitantes. Y le sigue Costa Rica, cuando en el pasado Costa Rica nos daba lecciones de seguridad ciudadana, con 17 asesinatos cada 100.000 habitantes. Nosotros cerramos con 2.4 cada 100.000 habitantes. Y por eso me pidieron una participación unos amigos políticos, y fue interesante porque ellos se preguntan, ¿será necesario crear la Fuerza Armada para Costa Rica? Eso es lo interesante, porque realmente ellos lo ven también como un recurso ya viable por el crimen que está fraguándose en Costa Rica. Totalmente. Bueno, es así como nos vamos a trasladar a la primera pausa. Por favor, no nos cambie. Retornamos a Criterios. Y es que, desde luego, que la seguridad ha sido el logro más grande de esta administración, bueno, desde que entrara en 2019, pero ¿será que solo nos podemos quedar con el logro de la seguridad o hay otros elementos que también se pudieran rescatar? ¿Qué es lo que opina de la gente si siempre tomamos los estudios de la UCA? Luis Contreras. Sí, fíjate que hay varios elementos, es decir, la seguridad entendamos que es un pilar principal, esencial de la economía de los países. Nadie va a venir a un país inseguro, o incluso tú cuando viajamos buscamos y averiguamos, y esta zona es peligrosa, esta zona sí o no, y como yo te decía, hoy que, bueno, recientemente he estado yendo a foros internacionales a Perú, Costa Rica, y notas la diferencia, es decir, ya nos acostumbramos de ya par de años, diría yo, en vivir en un ambiente de seguridad ciudadana bastante tranquilo, seguro, que cuando vas a esos países notas la diferencia. El mismo Costa Rica, yo no regresaba a Costa Rica en el 2018, tengo muchos amigos allá, iba a capacitaciones, y ahora yo noté la diferencia en el aspecto de la inseguridad que se está viviendo en Costa Rica. Imagínate, 2 días que yo había llegado en mayo, 2 días antes habían desmembrado a una mujer y encontraron sus restos en una refrigeradora que la habían asesinado. Es decir, antes no veías eso en Costa Rica. Al final, Fernando, y a todos los televidentes, es importante que somos una región pequeña, que Centroamérica logre los niveles de seguridad ciudadana que tiene El Salvador. ¿Por qué? También por el flujo turístico. Es decir, sabemos, por ejemplo, que en agosto, bueno, tal vez no solo en agosto, pero es que ya se avecinan las fiestas agostinas, mucha gente va a Guatemala, guatemaltecos vienen acá, y si está inseguro Guatemala, está inseguro Honduras, privas a esos países también de ese flujo económico que le van a dejar los turistas. Aquí es interesante cómo la ministra de Turismo, año con año y vacación con vacación, se logra incrementar y superar a la vacación anterior el flujo de turistas. Y eso es un hecho, y uno lo puede evidenciar, por ejemplo, en las fiestas patronales de San Salvador, Fiesta Julia en Santa Ana, de cómo la gente está viniendo masivamente, ya no solamente a turistear, sino que también a invertir. Y eso es muy bueno, porque ahí vemos la dinamización económica, cómo va creando ese efecto dominó. Hay seguridad ciudadana, ahora sí tengo la seguridad de poder llegar a invertir. Y te digo porque yo lo he conocido de primera mano con amigos empresarios, no necesariamente con gente del gobierno, porque el gobierno te lo diga, porque al final
muchos opositores o gente que tal vez no está de acuerdo con el gobierno actual menciona, porque el gobierno lo dice, es que uno lo puedes darte cuenta a través de empresarios que no están vinculados a cuestión política o pequeños empresarios. Es decir, antes El Salvador tenía alerta roja, alerta de peligrosidad para que pudieras viajar tanto de Estados Unidos, de Europa. Ahora ya no sucede eso. Yo creo que al final también eventos muy importantes de gran envergadura como Miss Universo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que al haberlos realizados con una buena organización, con una buena vistosidad, también inciden para poner en el mapa a El Salvador como destino turístico. Y al final lo que todos necesitamos, porque si nos vamos a la encuesta, recordemos que ahora la principal preocupación de la población salvadoreña es la canasta básica, que todo está muy caro, que la cuestión económica, yo creo que vamos a abordar ese tema por la cadena reciente del presidente. Ya la prioridad ya no es las pandillas, porque ya están neutralizadas. Y recordemos que el crimen se neutraliza, no se elimina. Por eso es importante también... Es algo que siempre con usted me ha quedado claro, sí. Que desde la primera entrevista que tuvimos, de hecho, mucho se menciona, es que mire, es imposible que haya un país al 100% no seguro, no. Es imposible. Pero la delincuencia sí se puede neutralizar. Es decir, habrá algún pandillero suelto por ahí, digamos, al tope del país, sí, pero las pandillas están neutralizadas. Exacto. Es decir, recordemos que la delincuencia no se enfoca solamente en pandillas, claro. El delito de oportunidad. Hay delincuentes que no son pandilleros, exacto. Pero siguen siendo delincuentes. Eso me trae a la memoria recientemente, si te das cuenta, la Fiscalía con la policía también ha estado trabajando mucho en desarticular estructuras de delitos informáticos, sí. De esa gente que te estafa en Marketplace, es decir, el delito común. ¿A qué quiero llegar con esto? Antes era tan grande la operatividad criminal de las pandillas que las autoridades no tenían ni tiempo quizás o recurso humano para poder darle atención a este tipo de delito. Y yo veía constantemente ofertas de esos cables pirateados que pagabas tanto, no volvías a pagar, era un solo pago y te quedabas perenne con esa claro. Señal abierta. Bueno, incluso yo puedo traer a colación lo que pasó hace aproximadamente poco más de un mes con esta empresa Trópico Travel. Exacto. A mí me llamaron, sí, me llamaron unas 5 veces. Claro, estamos hablando de un delito que no era totalmente perseguido en su momento, pero que ahora se le dio respuesta. Sí, y recordemos, esas personas no eran pandilleras, pero seguían siendo delincuentes por ser estafadores. Sí, porque estafaban, puedes decir, al final ellos indagaban si tenías tarjetas de crédito, yo como no utilizo tarjetas de crédito, sí. Entonces había una equivocación, me decía, es decir, a legua se notaba que era una estafa. Tristemente hay gente que cae, y hay gente que denunció y que por eso están detenidos, y qué bueno que han desarticulado eso. Al final, Fernando, son varios elementos, indudablemente la parte de seguridad. De ahí viene la parte turística, que ha mejorado muchísimo. Y si nos vamos, mira qué interesante, al Ministerio de Educación también sale bien evaluado. El Ministerio de Educación tiene años de venir siendo bien evaluado, porque se ha visto la diferencia. Siempre hay necesidades, siempre, porque realmente la reconstrucción de este país, que ha sido desfalcado por gobiernos anteriores, porque sí nos dimos cuenta que había mucho dinero, no va a ser de 5 años. Estamos hablando de unos 15, 20 años para que más o menos tengamos un desarrollo ya de un mejor nivel. Pero al final hemos visto en el plano educativo cómo se ha potenciado la cuestión tecnológica, por ejemplo. Laptops con marcas de primera generación, no como las que daban los gobiernos de izquierda, esas lempitas que ni funcionaban. La del programa Un niño, una niña y una sí, computadora. Exacto, es decir, no funcionaban, pues, no nos hagamos los tontos. Pues. Al final, también las tablets de primera generación. Hay que llegar con esto porque, lógicamente, la parte tecnológica no la podemos obviar. Ya es una realidad y no nos podemos quedar atrás, es decir... Tenemos que vivir con tecnología. Exacto, bueno, lo podemos ver con los canales de televisión, antes eso solo era señal abierta, hoy también a través de YouTube, Facebook, etcétera. Es decir, esa diversificación tecnológica también deben de aprenderla los niños en las escuelas. ¿Y cómo hacerlo? A través de la manipulación y la enseñanza también de aparatos tecnológicos que el gobierno mismo les ha brindado en las escuelas públicas. Es decir, al menos en la parte tecnológica también ha habido un avance totalmente significativo en comparativa con años anteriores. Exacto. Eso es totalmente evidente. Incluso salud también. Claro. Sí, incluso, si nos centramos en la educación, mucho se habla de lo que fue contratar a Starlink, si no me equivoco, para tratar de llevar internet a la mayor cantidad de escuelas posibles en El Salvador. Habría que ver, fíjate que lo mencionan, ya no se ha escuchado nada también de la mejora que se ha tenido sustancial de esta contratación, porque al final se basa en resultados. Recuerda como los políticos son evaluados en las elecciones. Así es. Y si han sido reelegidos o no es por su buena o mala gestión. Habría que ver qué tanto ha logrado esa cobertura y si lo ha logrado, pues qué bueno, porque eso se trata. La idea es
la inversión de estos fondos para que facilite el aprendizaje, porque el Internet ya no lo podemos obviar en ninguna, ya no solo para el trabajo, sino que para el nivel educativo. Es decir, al final, todas esas inversiones a nivel gubernamental, como yo te mencionaba también del sector salud, han beneficiado mucho, ha sido bien evaluado el sector salud. Es decir, obviamente hay carteras del Estado que tal vez han quedado endebles. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura siempre hay un señalamiento, no ha habido un ministro. Es bastante evidente. Exacto, ha sido demasiado convulsionado. 5 viceministros, 5 ministros, creo que eso es. Exacto, yo creo que uno de los retos, fíjate, sería lograr un fortalecimiento más de este ministerio. Es decir, mira, al final es entendible. Y con eso tal vez no se justifica. Sin embargo, es difícil que un gobierno en el mundo pueda atender todos los problemas simultáneamente. Yo creo que el presidente fue muy enfático. No sé si viste un video de un niño que estaba pidiendo ayuda, parece que en el oriente del país, un video que se hizo viral en X, y que el presidente lo respondió, de una comunidad, no recuerdo el nombre, y él mencionó, ya llegará la ayuda, pero discúlpenos, pero no podemos solventar todo al mismo tiempo. Y yo creo que le está pasando a muchos alcaldes. La necesidad en el país era tan grande, la demanda era tan grande, que al final, si llegan a tu colonia a resolverte el problema de calles, por ejemplo, y a la par hay otra residencial que también tiene un problema, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? Me explique, comienza ese. Es una situación de priorización. Es complicado, pero al final, en la mayoría de ciudades del país hemos visto una mejora sustancial de las carreteras, es decir, obras públicas también a través del ministerio, las mismas municipalidades. A lo que quiero llegar con esto, Fernando, es de que realmente, imagino que el gobierno lo ha hecho, indudablemente, qué ministerios van a fortalecer, pero fíjate que es bien curioso, porque en la encuesta de la UCA sabemos esa alternancia que ha habido de ministros y de lo que se dice. Los mismos agricultores te dicen que mira, pero no nos han beneficiado mucho en el Ministerio de Agricultura, pero no sale reprobado ese ministerio. Mira qué interesante, es decir, quizás porque no ha habido desabastecimiento de alimentos. Habría que indagar por qué no sale mal evaluado, porque la lógica sería eso. Yo creo que lo único que sale reprobado en esta encuesta es sobre el Bitcoin, que ninguna encuesta le ha favorecido al mismo gobierno. Sin embargo, es interesante porque a pesar de no favorecerle la implementación del Bitcoin a nivel popular, me explico, de encuestas, no tiene una afectación directa en el presidente, en su imagen o en su gobierno. Es decir, yo en mi caso no estoy en contra del Bitcoin, sin embargo, era más del análisis de las propuestas que se hubiera seguido dinamizando más mediáticamente su uso, incentivando, porque ha habido un apagón de esa mediatización del Bitcoin. Si te das cuenta, ya lo poco que fue la campaña a priori de que se implementara, hasta ahí, ya no ha habido. De hecho, después de lo último que se habló de los más de 400 millones en ganancias de Bitcoin, que eso se iba a tener en una alcancía por ahí, en una cuenta sumamente resguardada, ya no se volvió a hablar. Vaya, y fíjate que al final sería bueno como retomar una campaña permanente, porque si se trata de dinamizar su uso, sería bueno. ¿Por qué te menciono esto? Yo he estado en restaurantes, negocios, que te aceptan el Bitcoin. A veces negocios pequeños que te lo aceptan, para mi sorpresa. Es decir, porque si se apaga demasiado, la gente lo va a dejar de utilizar. Yo creo que al final, si se buscaba esa dinámica, sería importante hacerlo, y tal vez en otra encuesta podemos ver ya una mejor evaluación de esta área. Totalmente. Bueno, así nos vamos a la siguiente pausa. No nos cambie, retornamos aquí en Criterios. Un placer que usted pueda continuar con nosotros. Y ahora en otro punto también es de analizar el tema económico. Si usted se recuerda, el presidente hace unos meses había publicado en su red X que así como se había hecho con la seguridad, así se iba a hacer con el problema económico. Porque usted se recuerda que los dos problemas fundamentales de esta administración, bueno, no solo de esta, sino de décadas, ha sido la inseguridad y la carencia económica. El problema de la inseguridad está casi resuelto, pero el de la economía aún falta muchísimo, y eso es en lo que la gente realmente está esperanzada. Entonces, en la pasada cadena nacional realmente pudimos ver destellos firmes y claros de lo que podría ser esa solución económica, o como se dijo en la toma presidencial, esa medicina amarga para recuperar la economía. Luis Contreras. Sí, mira, primero poner en contexto también que hay muchos factores económicos que no dependen de nosotros. Así es. Por ejemplo, esta semana
hubo un incremento al combustible, por ejemplo, y muchos en redes sociales comenzaban a criticar eso. Después de la cadena que el presidente había hecho los desprecios, le subieron al combustible, dice. Pero es que eso ya no depende, nosotros no somos productores de petróleo. Claro. Al final es algo complicado. Dependemos del mercado internacional, en ese aspecto, ¿no? Sí, sin embargo, lo que le compete a nivel gubernamental sí era necesario. Y yo creo que hasta muy importante, hasta mucho tiempo pasó antes de sentar un precedente. Y muy al estilo que caracteriza al presidente en una cadena nacional con una firmeza y realmente autoridad, y así tenía que ser, porque hay demasiado abuso en los precios. Muchas veces se han duplicado, triplicado productos que era impensable que llegaran a valer eso. Yo lo he escuchado con familiares, amigos, y no estamos hablando solamente de supermercados, sino que el propio mercado, pero sería interesante también en los supermercados grandes, es decir, no solamente los mercados, los agromercados, sino que también que sea de forma generalizada ese control de precios, porque al final vas a la siguiente semana y ya ha aumentado $1, y de dólar en dólar a 60 centavos, llega un momento que ha subido muchísimo. Y por eso es importante que se sentara un precedente, realmente que se viera esa voluntad del gobierno central de decir, mire, ya basta de aumentarle a los precios, es decir, no se han aprovechado en pocas palabras, porque es cierto. Al final, no podemos estar en un país desarrollado como el nuestro, que estamos en vías de desarrollo y que algún día esperamos lograr un nivel distinto de crecimiento económico, con ciertos precios de productos que no era impensable que llegaran a eso, a estar visible. Es decir, ves un abuso ya específico. Diferente cuando hay escasez, cuando hay problemas ya internacionales que directamente afectan la venida de un producto en especial. Yo creo que habría que esperar un tiempo para hacer una medición, un análisis específico de los resultados que dio esa cadena y del control que el gobierno ha logrado, porque al final, mira, ¿qué es importante? Y esto ha pasado también con gobiernos anteriores, que cuando le pones atención a un problema, darle ese seguimiento, esa continuidad, que realmente se mantengan en esa disminución de los precios. Lo mismo en la seguridad pública. Por eso sería interesante, yo creo que así va a ser ese seguimiento que va a tener el gobierno, así como cuando se creó el plan control territorial, se aprobó el régimen, realmente aplicarlo, porque si no hay una aplicabilidad, siempre van al ver que todavía hay una permisividad del gobierno, entonces hay que subirle, van a decir, no pasó nada. Me explico, es decir, te pongo un ejemplo. Veamos. ¿Te recuerdas cuando hace un año o más, creo yo, cuando estaba sonado que iban a comenzar a multar a los motociclistas si abusaban demasiado en el tráfico? Sí. Todos los motociclistas, fue una semana que ya no iban en el carril de medio, ¿te recuerdas? Incluso recuerdo que se compraron el chalequito. El chalequito, todos iban como los vehículos haciendo cola. Pero como no hubo una aplicación después, ahora ya hay despelote otra vez en el tráfico, me explico, es decir, como dicen los argentinos. Al final, como hubo una permisividad, ya los motociclistas te rebasan en zonas volvimos a lo de siempre. Exacto. Y eso puede suceder si en este caso el gobierno no le da un seguimiento al precio de la canasta básica. Aquí creo que sí lo va a hacer en el sentido de que si estamos viendo de que es la principal preocupación en las encuestas, que reflejan las encuestas de la población, entonces hay que tener ese problema. Mira, algo que este gobierno tiene que es muy pragmático y realmente ejecuta. Y es lo que deben de hacer los gobiernos al final. Estaba viendo año con año, gobiernos de más de 20 años, que el principal problema que decían las encuestas eran las pandillas. ¿Cómo era posible que ningún gobierno entonces le había entrado de lleno a solventar esa problemática? Claro, al estarse beneficiando de las mismas pandillas, al estarse beneficiando de la misma inseguridad, creo que era totalmente imposible. A eso voy. Qué bueno que menciones eso, porque al final entonces era justo y necesario hacer un recambio regeneracional de personas y político también, partidario, de los que gobernaban en ese momento. ¿Qué es lo que se dio? Ahora las encuestas le dicen al gobierno, mira, la canasta básica, precios inflados, viene el presidente, sienta un precedente en una posición, mire, van a mantener los precios como deben de ser, no al abuso. Y parece que hay empresas que están siendo investigadas también, parece que tuvieron a uno que había evadido no sé cuánto. Había $500,000 en impuestos. A eso quiero llegar, y eso habría que ver que tantos otros. Al final, eso es lo que la población quiere, que no exista esa permisividad del abuso, porque al final el bolsillo de la población es la que se ve afectada. Porque imagínate, negocios o familias que estaban sufriendo la extorsión, por ejemplo, ya se liberaron de ese flagelo, y ese dinero que lo pudieran invertir o utilizar para otra cuestión familiar, y suben los precios, decir, no, tenemos que pagar más por ese producto, pagar más por esto, es decir, vas a sentir no vas a respirar realmente. Al final, esa sostenibilidad sería interesante cuánto la mantiene el gobierno para beneficio de la población realmente. Ahora, Luis Contreras, estamos hablando de otro factor también. Si nosotros estamos diciendo que
evidentemente los precios de la gasolina pues no los puede controlar el gobierno. El gobierno no puede decir, mire, bájenle a la gasolina, si no puede decir eso. En los precios de los productos, cuando el presidente menciona, mire, bájenle los precios a todas las verduras, pero desde el momento en que nosotros enfatizamos en que somos un país altamente dependiente de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, ¿cómo es posible realizar esto? De decir, mire, bájenle los precios y nosotros somos dependientes de nuestros hermanos centroamericanos. Sí, es ahí donde definitivamente... Hay mucha confusión, por eso. Sí, pero lo que estábamos hablando en el primer segmento, creo, de los ministerios. Sí. Potenciar el Ministerio de Agricultura. ¿Me explico? Si en el quinquenio anterior no se potenció y dependíamos de ciertos productos, ¿por qué no ahora potenciarlos nosotros? Lo que se puede hacer según nuestras tierras, porque hay productos que obviamente no se pueden producir acá. Lo que se está vendiendo ahorita es lo que nosotros estamos produciendo o lo que estamos comprando. Habría que ver y desglosar cuáles son los productos que se están produciendo acá y cuáles se están importando, porque evidentemente lo que se importa se tiene que vender un poco más caro. Sí, sin embargo, a lo que quiero llegar, obviamente, tal vez hacer un desglose. Mira, el gobierno actual tiene un buen sistema de comunicación y yo creo que así como promociona lo de la seguridad y todo lo del Bitcoin, promocionar esto para que la gente se informe, la gente no se confunda. Y que tenga siquiera un leve alivio, ¿no? Exacto, y decir, mira, estos productos que no los engañen, así como pasa con los combustibles, que cada 15 días hay los precios y te parece. Sí. Es similar. Yo creo que es ahí donde la población, para que no se deje engañar y poder denunciar también, es decir, el precio para este producto va a ser el precio estándar, por decir algo, los que son importados, los que son nacionales, y al final, porque tanto de los nacionales, los importados, que había estado habiendo un abuso, es decir, no había solamente, no se decía que era abuso solamente por los importados, sino que también por los mismos nacionales. Al final también otra cuestión de la que se valen es de que tal vez son pueblos o ciudades pequeñas, que es el único lugar donde vas a encontrar esos productos. Como son el único, no tienen una competencia y por eso le elevan los precios. Yo creo que, mira, no es fácil, es decir, sin embargo somos un país pequeño, así como se combatió el flagelo de las pandillas, se puede combatir esta inflación de precios y esperemos, porque realmente no tenemos, bueno, creo que una semana de esa cadena, fue el viernes pasado, sí, mañana hace 8 días, y habría que ver esa sostenibilidad. Yo creo que también otra cosa que ha hecho muy bien el gobierno, que han habilitado agromercados del Ministerio de Cultura y también algunas municipalidades. Eso beneficia. En Santa Ana, por ejemplo, la alcaldía municipal de Santa Ana tenía 2 agromercados con precios bajos, que ves que ya a mediodía ya no hay ningún producto porque la gente se ha volcado a comprarlo, es decir, tiene mucho beneficio, que esto se pudiera replicar en todas las alcaldías, porque recordemos que las municipalidades son las que están más próximas a las personas, más que el gobierno directamente. Me refiero a la cuestión de infraestructura, de personal, y es acá donde el gobierno central trabaja en conjunto con las municipalidades y oxigena también al mismo, como en el caso de la seguridad pública, que a veces se han sumado los agentes municipales también a esta labor. Al final yo creo que es una tarea de todos a nivel gubernamental, municipal, y obviamente también a nivel del Congreso, que ven algunas medidas, aprobaciones de leyes para beneficiar a la gente en este rubro específico. Totalmente. Y es que ahora nos vamos acercando a la siguiente pausa comercial, pero al regresar vamos a tocar también el tema de si se está respondiendo adecuadamente y de manera efectiva a lo que es la emergencia nacional, no solo la emergencia climática, sino también por dengue. Pausa, retornamos en Criterios. Ya casi una semana de la cadena nacional, mucha gente pedía que el presidente reapareciera, ya que llevaban varias semanas, pero fuera de algunos tweets, la gente no había visto al presidente. Entonces, la reaparición de él implica que en efecto se está analizando y se está respondiendo adecuadamente tanto a la emergencia climática como a la emergencia de salud por dengue. Por favor, Luis Contreras. Sí, qué bueno que toquemos ese tema, porque sabemos que el dengue inclusive ha cobrado muchas vidas en México, países de Sudamérica. En todo el continente está siendo exacto, bastante es una epidemia, bueno, no como el COVID mundial, sin embargo hay un brote realmente. Las tormentas, al igual que las tormentas, está pasando factura en muchos países asiáticos también, sí. Las inundaciones. Mira, al final hay que entender algo.
y lamentablemente también somos un país subdesarrollado y estamos viendo que en países de primer mundo también hay inundaciones, es decir, llega un momento que colapsan las tuberías. Porque vamos de generaciones en generaciones, hay muchas tuberías aquí en el país que fueron de los años 70, 80, por ejemplo, y que para la demanda que hay ahora urbanística, etcétera, ya no dan abasto. Y hacer ese recambio no va a ser muy complejo, y a esas lagunas, que lamentablemente somos un país que muchas personas son bastante sucias y lanzan a las calles la basura. Bueno, para nadie es un secreto cómo se viraliza, cómo obras públicas, las alcaldías están sacando basura, limpiando, y algo todos los años es lo mismo. Yo creo que no sé qué habría que ver para que las personas entiendan esto, o multa ya bien marcada, hasta presión quizás, diría yo. Bueno, como pasó en Santa Tecla, que una popucería estaba tirando en un tragante, ¿te recuerdas? Y el sistema de vigilancia lo captó. Horriblemente. Al final eso viene a afectar también. Sin embargo, vemos un aparato gubernamental, un andamiaje gubernamental dinámico. Mira, en esa semana que tuvimos las tormentas, yo recuerdo, tal vez soy mayor que tú, pero cuando fue el Mitch, fue una semana, fue igual, pero fue inundaciones, catástrofe, fue más complejo, fue peor lo que se tuvo, me explico. Es decir, ahí podemos ver cómo en cierta medida la infraestructura nacional ha mejorado bastante, y también la respuesta de evacuaciones, porque al final eso también incide en el sentido de que hubo deportamiento de quebradas, pero al haber una respuesta de las instituciones gubernamentales para extraer a estas personas, llevarlos a albergues seguros, también donde muchos han fallecido, me explico. Es decir, vimos alcaldías que inmediatamente montaron los albergues con buenas dotaciones también de comida, camas, etcétera. Yo creo que la respuesta ha sido muy eficiente. Mira, y al final, desde que este gobierno asumió, ha sido de esta forma. A mí no se me olvida, yo creo que es bueno recordar ese tipo de cosas. Cuando el presidente actual no tenía la asamblea, no tenía diputados en su asamblea, ¿te recuerdas que estábamos en plena pandemia de COVID y hubo una comunidad que perdió unas viviendas? Yo creo que él llegó hasta en Nejapa, creo que fue, no estoy seguro. Llegó con el podio, bajo la lluvia, a dar declaraciones muy fuertes, o sea, que realmente se le iba a regalar hasta casa a estas personas. Es decir, esa voluntad siempre ha existido. Y ahora que realmente tiene diputados a favor, tiene más alcaldes, porque en ese momento tampoco tenía alcaldes, vemos una enorme diferencia. Yo creo que ese trabajo sistematizado ha beneficiado a minimizar el impacto de la tragedia, porque recordemos que en ese tipo de tragedias, huracanes, temporales, terremotos, escapa de las manos muchas veces de la humanidad, digámoslo de esa forma, salvar a todo el mundo. Imagínate los lamentables terremotos que tuvimos en 2001, 86 en El Salvador, que no te avisan. Y realmente hay muchas infraestructuras viejas que se vienen y como dice, cuando te tocan y aunque te quiten, es complicado. Al final, desde mi óptica, ha sido una muy buena respuesta realmente, y esperemos de que los temporales que faltan, yo creo que también en cierta medida les ha servido como de un ensayo realmente a las instituciones de su capacidad de respuesta y poder prevenir. Miren, y yo creo que también ha sido muy bueno cuando han suspendido las clases, es decir, esa prevención no la teníamos antes. Y yo creo que eso se viene viendo desde la pandemia del COVID, ¿te recuerdas? Cuando comenzó con la cuarentena el mismo presidente, tantos días, el mes, también aquí no pueden circular, que se cortara la circulación para los contagios del COVID. Yo creo que esa anticipación a los escenarios de tragedia siempre ha sido una dinámica muy presente en este gobierno. Ahora, también otro punto de analizar, creo que se ha tenido que utilizar un poco más de fuerza del usual, porque al menos lo que hemos visto en algunos medios de comunicación es que cuando las autoridades han intentado evacuar, hay mucha gente que se ha resistido, estando en lugares sumamente peligrosos. Sí, mira, es que es bien difícil y si uno no está... Hay un arraigo a lo material, según entiendo. Recuerda también de que si nos vamos, no podemos tal vez vivir eso porque no somos las personas que están viviendo eso. Sin embargo, es entendible que su poco esfuerzo, mucho esfuerzo, está en esas cosas que tal vez están en una zona de riesgo, pero es inevitable. La vida humana vale más que cualquier cosa material. Y en ese momento de crisis, las personas no pueden discernir tranquilamente, ¿me explico? Y es ahí donde las autoridades tienen que ejercer más la presión para evacuarlo. Y es ahí donde se han salvado vidas humanas. Si no, yo no tengo duda que se hubieran fallecido más personas por volverse reacios a la evacuación, a ir a un albergue, porque obviamente a nadie le va a gustar estar en un albergue, lógico, pues sin embargo es preferible eso a la tragedia de perder la vida y la de sus familias también. Ahora, también cómo se mostró, digamos, el liderazgo del presidente al momento de estarle haciendo las preguntas a algunos funcionarios de su gabinete que estaban ahí.
Digamos, por ejemplo, al ministro Laví. Sí, mira, yo creo que es lo que debe de hacerse. ¿En qué aspecto? Recordemos que un presidente, un mandatario, es el rostro visible del país, pero para eso tiene sus diferentes ministros, es decir, cada uno en su especialidad. El ministro Francisco Laví es el encargado del Ministerio de Salud Pública y obviamente es el especialista, el que está trabajando con la pandemia, en este caso del dengue, pero por ejemplo. El ministro se mostró muy seguro de sus respuestas. Exacto. Ante los cuestionamientos del presidente. Sí, realmente sí, porque recordemos que es un médico especializado en ese rubro, es decir, es su segundo periodo ya en el gobierno, no está comenzando. Al final también hemos visto muchas campañas de fumigación, no solamente a nivel del gobierno, sino que también a nivel municipal, y tenemos las tristes escenas también de que eso no es nuevo, cuando las personas se niegan a que entren a fumigar. ¿Viste lo que pasó en Santa Tecla? Sí. Con una residencial muy reconocida que impidieron al CAN, el mismo alcalde de Santa Tecla, entrar, y ayer, el día de ayer, anunció que va a ser multada con $5,000 esta residencial, multada casi con $3,000 la empresa de seguridad que brinda, no sé si viste la noticia. Sí. ¿A qué quiero ver con esto? Que hoy la facilidad que tienen las redes sociales también por ese tipo de denuncias, es decir, mira, aquí no permiten entrar. Y recordemos que el dengue, o sea, es decir, no pueden decir, es que nosotros somos una residencial privada, es que es una emergencia nacional para comenzar. Segundo, si a una persona de esta le da dengue, va a comenzar el contagio, me explico. Es decir, al final están velando siempre por la salud de él y de sus familiares. Aunque también es extraño porque estamos hablando que lo que estamos viendo en los últimos días en las redes sociales es un helicóptero apareciéndose en varias comunidades. No sé, de repente también se pudo haber aparecido un helicóptero en esta residencial, porque es decir, a nadie le preguntan, mire, quiero un helicóptero encima de su casa. Sí, fíjate que habría que indagar qué tanto beneficia, porque con un especialista en ese caso, eso que lo lancen de un helicóptero, porque al final a veces se ve hasta peligroso, porque la gente va manejando. Me explico, es decir, mira, es que lamentablemente también hay cosas que no dejan de ser bien mediáticas. Y la población exige mucho, que aquí no han venido a fumigar, y tal vez para hacerlo más visible, más impactante, lo hacen de esa forma. Sin embargo, hay otro proyecto también, tú te diste cuenta que soltaron unos zancudos. Sí, hace varios meses. Exacto, en el occidente del país lo hicieron. En Brasil dio buenos resultados. Según los especialistas en este rubro, también en El Salvador la epidemia fuera mayor si no fuera por eso. Sería interesante que en tu programa pudieran tener a alguien que estuvo en ese proyecto. Desde luego, porque a ver, lo que las redes sociales están diciendo, al menos lo que uno puede observar, es que lo hicieron de una forma al revés y que los zancudos terminaron perjudicando, aunque según yo entendía, estos zancudos combatían a la Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, según lo entendía. Eso hoy es como con la creación de los geckos también, para que se controle ciertas plagas. Por eso es interesante, porque cuenta que en las redes sociales opinamos o de un tema, tal vez no sabemos de ese tema. Yo si no conozco ese tema, mejor seguramente sin tener mayores pruebas. Exacto, por eso te pongo ese ejemplo, que en Brasil dio buenos resultados según lo que he escuchado, y sería interesante que alguien especialista que estuvo en este proyecto nos diera más información, porque sería importante para tener una medición más real del beneficio que tuvo este proyecto de zancudo para atacar el dengue. Eso sería interesante, porque no creo, yo obviamente no fue para una cuestión de que hagámoslo porque tenemos ganas, es decir, tiene un sentido, es decir, es como cuando se vino el COVID, tenía sentido evitar el movimiento, la movilidad de las personas, es decir, no porque al presidente se le diera la gana o el Ministerio de Salud, es decir, tiene un trasfondo específico para contener la enfermedad. Totalmente. Y así nos vamos a trasladar a la última pausa. Por favor, no nos cambie. Retornamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que, así como se venía hablando desde el primer bloque del análisis de ese primer quinquenio del presidente Bukele 2019-2024, mucha gente sigue esperando nuevos nombramientos en el gabinete, ya que, parafraseando el presidente, se había dicho que el único que podía ser reelecto era él, si nosotros podemos recordar. El resto del gabinete pues iba a ser investigado. Creo que muchos están esperando algunas investigaciones o a lo mejor pues no ha resultado en nada malo y por eso se han quedado. Pero entonces, ¿qué significa el hecho de que en todos los ministerios se mantengan hasta el momento las mismas personas, aunque tampoco han sido ratificados? Por favor, Luis Contreras. Sí, es interesante que tocar ese tema porque también ya no se está abordando mucho después de la toma presidencial. No hemos visto mayores cambios, sin embargo hay que hacer un análisis específico. Si nos remitimos a las encuestas, recordemos que los ministerios bien evaluados
no vas a cambiar un equipo que es bien evaluado. Eso se da hasta en los deportes, por ejemplo. Un técnico que ha ganado un mundial, una Copa América, y que está de moda la Eurocopa también, no lo vas a cambiar si gana la Eurocopa. Me explico. Al final, los pocos cambios que se han dado han sido tal vez, han pasado bastante desapercibidos de ministerios tal vez no tan sonados. El caso de Cultura, por ejemplo. Yo creo que Cultura fue muy sonado por los despidos que se dieron recientemente. Sin embargo, vimos creo que fue el único cambio, ¿no? A nivel de ministerios. Déjame recordar, creo que sí. No recuerdo si ha habido, casi no ha habido. Sí, porque el ministro de Seguridad y Justicia se mantiene, el ministro de la Vice se mantiene, el ministro interino de Educación también, creo que los demás se han mantenido. También. Exacto, los interinos no han sido tampoco nombrados específicamente, pero a eso quiere llegar un gobierno que es bien evaluado, casi por la mayoría de la población. Entiendo yo que no se esperarían muchos cambios. Ahora, aquí alguien ahí me estaba diciendo también, bien, si han sido correctamente evaluados, de igual manera también ellos ya saben cómo trabaja el presidente. Entonces, como alguien me decía, no es coherente que el presidente venga a agitarlo sabiendo y tenga que enseñarle a otra persona cómo trabaja el presidente sabiendo que los demás ya lo entienden. Sí, eso, y también el nivel de confianza que se pueda tener, porque al final también lo que tú mencionabas de los casos sonados es del comisionado de la presidencia, creo que era Cristian Flores, Cristian Flores, que fue detenido, es decir, se está en un proceso de judicialización. También el otro, el señor el que estaba trabajando, Juan Pablo Durán. También hemos visto casos bien puntuales. Bueno, exdiputados de Nuevas Ideas también, que fueron desaforados, ¿te recuerdas? En aquel momento, hace como 2 años. Y el último también, Eric, también que está detenido. Al final, se han visto casos muy puntuales y yo creo que el nivel de confianza también lo valora mucho el presidente, como todo político. Y como te digo, si él considera que han sido idóneos para el cargo y les ha dado resultados, por eso los han mantenido. Por eso es importante, creo yo, en este caso, el Ministerio de Agricultura, que es el que más se habla, que ha sido bien ambivalente, no se ha visto una respuesta. Habría que ver lo que nos depara con ese aspecto. Yo creo que estos movimientos de los agromercados, los precios, ya están como labrando el terreno para eso, pensaría yo. Y recordemos de que al final es la misma población la que va dando esa dinámica de evaluación cuando no hay elecciones a través de las encuestas, porque va a haber un momento, tal vez otra encuesta este año, considera que las medidas económicas fueron las correctas, ahí va a decir la población sí o no. Y si el gobierno va a tomar otras medidas partiendo de ahí, porque yo creo que esa lectura la sabe identificar bien el gobierno, que hablábamos en el segmento anterior, que gobiernos anteriores tenían la lectura que las pandillas, el crimen era el principal problema y no lo atendían. Así es. Sí. Luis Enrique Contreras, se nos ha terminado el tiempo, no queremos irnos sin antes agradecerle por ese análisis sobre la comparativa, o más bien sobre cómo el pueblo salvadoreño evaluó la gestión 2019-2024. Sí, al final una aprobación real, total. Yo creo que en la historia no ha habido otra aprobación de esa índole. Bueno, primera vez que tuvimos una reelección como tal y mira, al final esa continuidad es lo que la población quería. Y eso es lo que espera, que esos resultados óptimos continúen en El Salvador. Totalmente. Así que esperamos tenerlo en una próxima ocasión. No, con gusto. Un saludo a tu audiencia. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.